Y bueno, acá tenemos un poquito supongo acá, eh, cómo es muy importante que como creyentes sepamos que la persecución, eh, la, las clemencias que podamos tener son parte de la vida cristiana, ¿no? Y más los siervos de Dios y más los pastores puede ser. Mira como Juan 15 lo dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Segunda Timoteo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y mira cómo se relaciona mucho este contexto aquí en 1 de Pedro 4, del 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, o sea, Jesús, ¿no? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Básicamente la idea que aquí están dando estos versículos es que el cristiano va a padecer persecución y los van a ultrajar. ¿Por qué los van a ultrajar? ¿Por qué lo estaban ultrajando los tesalonicenses? Porque ellos no vivían de la misma manera desenfrenada que vivía la cultura grecorromana. ¿Por qué? Porque entendían que ya bastaba con vivir de esa manera. No podemos andar en lascivias, en concupiscencias. ¿Por qué? Porque Cristo padeció en la carne por nosotros y padeció para quitar el pecado de nosotros o la condenación. Así es que hay una cosa que Él ya hizo, la condenación por el pecado, y es cierto que el Espíritu Santo nos va a santificar día a día. Nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para ser santificados, pero también hay actitudes que tenemos que parar. Basta ya el tiempo pasado. Hay acciones que tenemos que corregir, hay gente con la que nos debemos de dejar de juntar, hay cosas que tenemos que dejar de ver, hay hábitos que tenemos que cambiar, ¿no? Evidentemente la persecución se va a manifestar cuando te des cuenta que las personas no les caes bien porque has dejado de ser como ellas. Pero si somos honestos, hermanos, en nuestro país, en Latinoamérica, no nos persiguen por ser cristianos. Te pueden decir aleluyo, chagalito, ¿no? Te pueden decir santurrón, pero no es la persecución que viven en otros países del mundo más severa o en algunos tal vez regiones de nuestro país. Pero básicamente no nos cuesta tanto, por eso tal vez no valoramos este tema y por eso le rehuimos mucho a este tema de la persecución o del padecimiento. No, el cristiano no debe de padecer porque es cristiano. Y la realidad es que no, pero le rehusamos mucho y tratamos de mimetizarnos con el mundo porque sabemos en el fondo que a veces nos van a ver feo, ¿no? Bueno, solamente te van a ver feo, ¿no? Tienes que padecer aunque sea eso, ¿no? El que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. El ejemplo de Pablo lo lleva a la preocupación. Están siguiendo mi ejemplo, quiere decir que ellos van a padecer. Me preocupo porque no es nada fácil, ¿no? Y mira cómo justamente hablando de los judíos, expresa un poquito más la idea de ellos. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y aquí obviamente deja muy claro que a quien se refiere son estos judíos, que mataron a Jesús, que mataron a los profetas, que los expulsaron, pero que hicieron algo peor. Bueno, no peor, pero que les está dando una consecuencia mayor. Y tiene que ver con la ira que viene hasta extremo sobre ellos. Porque están impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven, ¿no? O sea, estamos seguros que son los judíos, pero también fueron los principales opositores del cristianismo. La acción de impedir que se predique el evangelio a los gentiles para que no se puedan salvar, básicamente los está haciendo homicidas porque no permiten que la gente se salve por oponerse. Y esto es la misma obra del homicida Satanás, ¿no? Básicamente los judíos estaban haciendo la obra de Satanás. Mira cómo el deseo de Dios es que la gente se salve. Mira, en Ezequiel 18:23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Básicamente, y cuando dice que
¿no? Que Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9. Bueno, el corazón de Dios está puesto para salvar a la gente. Su corazón quiere que todos se salven. Así es que oponerse al plan de Dios de salvar a la gente colma o satura la acción pecaminosa de los judíos contra Dios y tiene consecuencias. Los judíos estaban oponiendo al plan, a la voluntad de Dios. El resultado es la ira divina, ¿no? Que cae sobre ellos. Y bueno, Romanos dice, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Básicamente la ira cae sobre aquellos que detienen el accionar de Dios, ¿no? Y la ira de Dios por el pecado queda detenida para todo aquel que se refugia en Cristo, ¿no? Definitivamente la ira de Dios no cae sobre el creyente. Todo aquel que se apropia de la obra redentora de la cruz no es susceptible a esa ira condenatoria de Dios. Pero queda bajo la ira aquel que rehúsa creer en el mensaje del Evangelio. Y los que se oponen al mensaje del Evangelio están en la misma, ¿no? Y la ira de Dios es algo que nadie quisiera experimentar, ¿no? Vamos a parar por esta semana, esperando que el capítulo 2 no concluyó en el versículo 16, pero el versículo 17 ya forma parte de la idea del capítulo 3, así es que vamos a hablar un poquito de ella la siguiente semana. Que tengan una bendecida semana y nos vemos en la reunión semanal para ver las dudas que puedan estar teniendo. Bendiciones, hermanos.